Esto es Zona Gourmet con Alejandro Espinosa. El maridaje de vinos es posiblemente uno de los puntos que mayores controversias crean en torno al mundo de la enología, más allá de la clásica fórmula de los pescados deben acompañarse con vino blanco y los platos de carne deben casarse con vino tinto. La realidad es que la explosión de nuevas variedades de uvas, bodegas y vinos que se han tenido en los últimos años, unido al momento que vive la cultura gastronómica, han hecho que las cuestiones sobre el maridaje de vinos y comida se compliquen un poco. Es importante dejar en claro que el maridaje es una cuestión de gustos y a la hora de la verdad elegir unos u otros para acompañar a los platos que compongan un menú dependerá del tipo de alimentos que vayamos a preparar y el gusto personal de nuestros comensales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Zona Gourmet. Yo soy el sommelier Alejandro Espinosa y el día de hoy, como todos los sábados, transmitiendo aquí totalmente en vivo desde Mariano Otero en el edificio de Promomedios, ya 1:05 de la tarde. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa diferente porque aunque hemos tocado el tema, hoy vamos a tocarlo de lleno y de fondo. Ya teníamos mucho tiempo queriendo entrar de lleno a hablar acerca de el vino. No hablábamos mucho por el programa de Wine and Spirit porque ahí se meten nuestros amigos Daniel y Diego a hablar específicamente del vino, pero hoy vamos a ver cómo utilizamos el vino en la cocina. Y bueno, antes que nada quiero agradecer en cabina a Fanny Olvera en los teléfonos, a Gaby Velasco en la producción y a Giovanni Navarro como operador, que gracias a ellos sábado estamos en sus hogares. Y bueno, también tenemos invitado de lujo, me da mucho gusto que está aquí en la mesa y que nos acompañe. Ahora sí que un colega chef sommelier también está con nosotros, Cristian Flores. Bienvenido, Cristian. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Es un gusto estar aquí contigo el día de hoy. Bueno, pues gusto. Tenemos una hora para hablar de lo que nos apasiona. Vas a ver que se nos va a hacer corto el tiempo. Es algo que durante mucho tiempo que platicamos se nos va no nomás el tiempo, sino los puntos de vista. O sea, que eso es interesante, ver cómo pensamos dentro de la misma materia diferentes. Y bueno, Cristian, el vino en la cocina, el vino como ingrediente y el vino como acompañante. Bueno, es un tema un poco contrastante entre tú y yo, Alejandro. Me quedó bastante claro desde Come, que nos conocimos. Tenemos la misma profesión. Un gran lago en experiencia. Yo apenas soy casi recién egresado. Me gusta bastante el tema. Sé que algún día voy a llegar a tener un poco más de conocimientos en esto. Me di cuenta de que llegamos a tener ciertas diferencias en gustos. Sé que te encanta España. Yo tuve un pequeño problemita ahí con Debbie Bird aquella vez con Rioja. La cuestión aquí es el cambio del pensamiento crítico que hemos tenido los jóvenes. Me puedo tratar de denominar de una manera bastante crítico con esta situación, con los clásicos maridajes que se tienen, con la cuestión del vino en la cocina, cómo las personas han tratado el tema del vino como un tabú. La gente siempre cree que es un motivo de culto, que es algo completamente desconocido. El consumo de vino aquí en México ha resultado bastante de manera en alto. Se ha subido bastante el consumo de vino. Aún no llegamos a países como España, como Italia, como Francia. No puedo decir del Vaticano, que son los que tienen el top de consumo de vinos en el mundo, porque es bastante pequeño. Pero México ha tenido un interés, un naciente interés bastante padre, que nos ha ayudado a incentivar el consumo tanto en todo el país como fuera. Nos han intentado reconocer actualmente con premios, con vinos bastante buenos que pueden llegar a competir a nivel internacional, pero la gente todavía le tiene ese miedo, ¿no? Ese miedo a consumir un vino porque no sé cómo abrirlo, no sé a qué temperatura servirlo, no sé qué comprar. La oferta en las tiendas es grandísima. Países, en México tan solo ya tenemos casi 200 bodegas, y no es que más, las emergentes, las que aún no son conocidas, las locales, los que ya en su familia producen en pequeñas zonas vitivinícolas que tenemos. Pero es un tema que deberíamos de quitar ese tabú. Yo estoy completamente de acuerdo en la idea de que es mejor tomar 10 vinos de 100 pesos a uno de 1000 pesos. ¿Por qué? Porque el gasto es completamente distinto.
Es más fácil beber todos los días algo barato, que no porque sea barato significa que sea malo, pero a la cuestión de que estés comprando una botella de vino cara y no sepas ni qué estás tomando o no aprendas a beberlo. Aquí la cuestión, yo creo que es muy importante con las personas, es que se atrevan a probar mucho. No en el mal sentido de beber de más, pero sí a probar diferentes bodegas y todo sin afectar también la economía de sus bolsillos. Es como un tema que podría mencionarlo con unas personas que son de culto, que son del vino a la antigua, que son bastante reacios a probar vinos baratos, que son reacios a las nuevas tendencias, los vinos, que nos vamos a los españoles, los amaderados, los vinos un poco más potentes, con más barrica, más especiados, son como los preferidos de los sommeliers, pero creo que ahora las tendencias jóvenes vienen a los afrutados, a los más ácidos, a los que no llevan barrica, a las tendencias que están manejando ahorita en México, que son como unos contrastes bastante interesantes entre las edades de los consumidores. Bienvenido, bueno, muchas gracias. No, seguimos con el tema. Marujita, queremos agradecer y aprovechar para darte la bienvenida aquí a Zona Gourmet. Y bueno, comentarte, estamos hablando sobre el vino en la cocina y estos tabús de, el vino como ingrediente de la cocina y el vino como acompañante. Muy bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Pues fíjate que es un tema muy interesante porque la historia del vino en México es muy interesante, ¿no? Entonces, mucha gente se pregunta, ¿por qué México es de los países que no tomamos tanto vino? Por ejemplo, como los chilenos o los argentinos o los uruguayos, ¿no? Porque todo tiene su historia y todo tiene sus raíces, ¿tampoco no, Alex? Claro, definitivamente, y no nomás el consumo, sino también las elaboraciones de los platos típicos. Ah, claro, definitivamente. Fíjate que yo creo que en la cocina mexicana, y buenos días, chef. Buenas tardes. Yo creo que en la cocina mexicana nosotros tenemos platillos muy, muy antiguos, platillos de hace muchos años, donde sí se pone o se usaba el vino. Se usaba mucho el vino tinto más que el vino blanco, pero yo estoy viendo que actualmente los nuevos platillos que hay, las nuevas tendencias que hay, se está usando mucho el vino blanco. Ahora, también dentro de nuestra gastronomía tenemos, por ejemplo, que usábamos muchísimo el jerez, el moscatel, el oporto, todo ese tipo de vinos que se usaban hace mucho. Bueno, el jerez no es un vino, pero bueno. Entonces, yo creo que todo eso tiene que ver con las raíces que nos inculcaron a nosotros desde muy niños. Sí, estas raíces de, bueno, cuando viene la descendencia española, que tienes un papá o un abuelo, sí. y realmente dependiendo de la región de España donde venían, o el tema en Argentina de los italianos, al final de cuentas sí va marcando tendencia, ¿no? Va marcando, sí, porque es costumbre. Y bueno, el vino en la cocina, al final de cuentas, ahorita lo comentabas, se está poniendo más de moda el blanco. Yo creo que desde ahí empieza lo marcado, y desde ahí empieza un tema que a mí me gusta, porque siempre el tabú, los vinos blancos para pescados y mariscos, los vinos tintos para carnes, te das cuenta que no tiene que ser así. Yo creo que eso es a lo que iba Cristian, que va el tema de maridajes y armonía, sí, ha ido evolucionando, pero fíjate que lo que sí creo es en el tema del vino como ingrediente de cocina. Sí. Yo creo que las armonías sí van muy marcadas en el tema de carnes las carnes pueden ir con blanco y con tinto, pero los mariscos con tinto definitivamente, claro, se pierden. El tanino termina, sí, deshaciéndolos. Sí. Y sí, puede ser que el plato vaya muy bien salseado, hablando de mariscos, o que vaya muy bien compuesto y que lo armonicemos o maridemos con un vino tinto. Eso sí, no lo pongo en tela de juicio, pero cocinar mariscos con vino tinto, uh-huh, y más que nada estas cocciones a las que me refiero, a las cocciones de fondos largos, ¿no? Sí. O sea, cocciones largas que al final el vino se va a evaporar el alcohol, pero el tema tánico nos va a desbaratar. Bueno, los ollejos sí, los utilizan para las tenerías, ¿no? Para alisar las pieles de cerdo y dejarlas suavecitas. Imagínense lo que no llegaría a hacer en la cocina. Claro, no, sí. No, definitivamente, fíjate que nosotros tenemos dentro de nuestra cocina mexicana platillos que usábamos hace añísimos. Por ejemplo, si tú te remontas a las épocas navideñas, no concibes un pavo bien relleno, ¿verdad?,
con esa mezcla que tenemos de picadillo, quizás de frutos secos o no sé qué, no la concibes si no lleva vino, Claro. ¿verdad? Y son unas costumbres que tenemos nosotros de hace años, las costumbres navideñas, ahora las costumbres de la época de Cuaresma también. También ahí, para mí también entra mucho el vino en ese tipo de cocinas. Entonces realmente lo que pasa es que a lo mejor se fue perdiendo poco a poco y como que ahora con la nueva generación de chefs jóvenes que hay, de los sommeliers como son ustedes, como que se está tomando otra vez fuerte la cosa de que hay que cocinar que vino, hay que marinar, hay que hacer esto para que volvamos nosotros a tomar ese gusto que tiene, por ejemplo, cuando tú pones algo y le pones el vino tinto y empieza ahí una mezcla tan increíble en una sartén, yo creo que eso no te lo da nada. Pues definitivamente. Bueno, nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266, nuestro Twitter @Zona 3 Noticias, y si gusta nos pueden mandar también un WhatsApp al 3318-80-7641. Esto es Zona Gourmet, estamos hablando del vino en la cocina y nos acompaña el chef Cristian Flores. Regresamos. Cocinar con vino tiene varias ventajas. Por ejemplo, realza el sabor de los alimentos y permite disminuir el uso de la sal y de otros condimentos que son perjudiciales para algunas personas. Zona Gourmet presenta el ingrediente de la semana. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet. Y bueno, ahora el ingrediente de la semana, como el título del programa lo dicen, es el vino. Sí, y bueno, ya estábamos adelantándonos hasta el ingrediente conforme al tema de cocinar con vino. Y bueno, ya hay algunas llamadas y algunas preguntas que las trataremos más adelante. Con respecto a esto, Cristian, ya hablamos de la cocinada, no sé si tú estés de acuerdo con lo que comentaba yo anteriormente, porque también cocinas, no nomás eres sommelier, sino también cocinas. No sé si estés de acuerdo en lo que les comenté, que el tema del vino tinto para mariscos se complican, no tanto para aves, porque las aves, fíjate que las aves y las aves de casa, creo que el tinto les queda muy bien, porque ablanda las fibras. Lo hemos visto con varias aves de casa, y bueno, desde sin que sea un ave, pero una carne blanca que llegue a ser dura, que la carne de conejo, si la pones con vino, hacemos, y el vino con hígados. Esas salsitas que hace nuestro querido Toñete, ¿verdad? Ah, sí. Sí, mira, Alejandro, bueno, la verdad estoy completamente de acuerdo contigo. Las cuestiones de saber qué vino utilizar para la comida que estás preparando siempre van en torno a los 5 sabores que siempre vamos a detectar en nuestra lengua. Los sabores y los aromas son dos cosas muy aparte. Los aromas, que son todos aquellos sabores que algún vino puedes decir huele a frutos rojos, huele a miel, huele a tostados y estos son completamente ajenos a los sabores que simplemente detecta la lengua, que son 5. Tenemos el salado, el dulce, el amargo, el ácido y el umami. Lo que comentaba sobre los taninos es por este sabor que es el umami, que es el descubierto más recientemente, que es todo aquello que contiene, ya vámonos un poquito más a lo químico, el glutamato monosódico, que es el que tienen todas las salsas, como la salsa inglesa y todas estas, y algunos otros preparados de conservadores. Aquí hay un pequeño problema de maridajes con aquellos productos que tienen ese sabor muy marcado, como son los mariscos, los pescados grasosos, las alcachofas, que son las que siempre en todos los libros de referencia dicen que están prohibidísimos con el vino tinto. Espárragos. Las alcachofas y los espárragos, son las dos cosas, y los tomates, la carne seca, etcétera. ¿Tomate a qué te refieres, chef? ¿Tomate, jitomate o tomate verde? El jitomate. Bueno, sí, porque recuerda que nosotros aquí le llamamos jitomate y en el norte se llama tomate, ¿no? Por eso quiero hacer la aclaración ahorita, porque si no, yo me voy con el tomate verde, ¿no? Sí, claro, bueno. Los jitomates. Bueno, es el jitomate. Todos estos están bastante peleados con los taninos porque ¿qué es lo que te hacen con un vino? Te lo hacen parecer más amargo, menos ácido, le pierde viveza o le pide lo vibrante que puede tener una botella. Y todo esto por las cuestiones de los taninos, que los taninos desligan las proteínas que tienen estos productos y hacen que sea un maridaje garrafal por completo.
Aquí tenemos en nuestros casos los vinos que son ácidos. ¿Qué es lo que dice la suma matemática? Ácido más ácido más ácido. Pero siempre se ha ido a la controversia. ¿Por qué? Porque es al contrario. Si tienes un elemento ácido en tu comida y utilizas un vino poco ácido, se va a ir hacia abajo. El vino va a perder completamente la acidez y tu vino se va a desprestigiar por completo. ¿Qué necesitas un vino más ácido para un plato ácido? Para que queden equilibrados, para que queden iguales. Por eso los ceviches, los pescados con cítricos, sí, todo esto, debes de buscar vinos mucho más ácidos para que queden nivelados a final de cuentas. En los vinos dulces, con la comida dulce. Si tienes un vino dulce y una comida poco dulce, el vino te va a resaltar. Pero ¿qué pasa si tienes un vino menos dulce? Va a saber más amargo. Va a perder el dulzor y va a perder la acidez. El vino se va hacia abajo, lo pierdes por completo y la comida siempre le va a ganar. Ahí es cuando vas a creer que el amargor del vino es muy fuerte, que el vino está malo, que el vino no está tan dulce, y es donde empiezan los conflictos. Fíjate que me gustaría, nos fuimos muy literal, muy técnicos para los radioescuchas que, sí, que no tienen una carrera como la de nosotros y no son tan apasionados. No es que no sean tan apasionados, igual son apasionados, pero para bajar un poco ahora sí que el balón de este tema, cosas importantes, lo que como cuestiones muy técnicas que dice Cristian, recomendaciones es si nuestro plato contiene espárragos, alcachofas, jitomate el jitomate crudo, que es todavía más, que tiene más acidez. Uh-huh. Hay que ver con qué vamos a maridar. Normalmente los vinos tintos no son una buena opción. Puede ser algún blanco que nos dé más acidez y que tenga estas notas, porque algunos vinos blancos nos da la nota de espárrago, nos da estas notas herbáceas o estas notas verdes, sí, que pueden alcanzar a empatar con estos sabores. Pero fíjate, Cristian, al rato, en unos minutos regresaremos al punto que estabas tocando como para ir guiando a nuestro auditorio. Hay algo de los tabús del cocinar con vino que siempre dicen, no, si vamos a cocinar con vino, compra el de Tetra Pak, o compra el de garrafa, o compra el de granel, que es muy barato, pero la receta dice que lleve vino y vamos a utilizar este vino. ¿Qué me dicen al respecto, Marujita? Bueno, yo digo que ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Es decir, lo que tú estabas hablando hace un momento, ¿no? De que hay vinos que no son muy caros, pero que tienen buena calidad, pero tampoco nos vamos a ir a un vino así de plano, que casi es un jugo, ¿no? No, por ejemplo, hay vinos que no son vinos, vaya, que ya resaltan como juguitos, ¿no? Entonces, ahí no, porque no vamos a poder apreciar realmente lo que estamos cocinando y vamos a echar a perder ese platillo que estamos haciendo, y que por no gastarle un poco más al vino, lo vamos a echar a perder, ya técnicamente así, coloquialmente, así como ama de casa, ¿no? Si yo trato y me voy con un envase que sea muy económico o con un vino que sea muy económico, entonces todo ese trabajo que hice lo voy a echar a perder. Entonces yo creo que sí vale ponerle un vino de una calidad que sea, pues una calidad superior. Claro está que ustedes nos dicen, hay que cocinar con el vino que tomas, ¿sí? Perfecto, pero muchas veces, como tú hablabas, hay personas que quieren tomar un vino de un valor muy elevado, y en la cocina pues se nos hace gastar mucho en ese vino, ¿no? Es lo que yo pienso. Claro, ¿y tú, Cristian? Bueno, aquí sí estoy completamente de acuerdo. Si nos vamos un poquito al proceso de una receta, simplemente te tomas la molestia de ir al mercado a elegir los ingredientes, y obviamente vas a elegir los mejores, los más bonitos, los que estén maduros, los que estén en perfectas condiciones. Y al momento que vas a tomar la decisión de qué vino utilizar para la cocina, pues también debes de elegir uno que te agrade, un vino que no esté completamente barato, al igual que los ingredientes. Creo que si es uno de los pies más importantes de tu receta, también debes de tomar en cuenta que debes de ser igual que tus ingredientes, de buena calidad. Uh-huh. Fíjate que hace rato, cuando empezaba el programa, que hablaba Cristian con respecto de que en México el consumo de México, aunque ha aumentado, es muy bajo con respecto a Europa. Y sí, mi preferencia por los vinos españoles contra el resto del mundo tiene que ver
con que realmente el vino con el que estudié, el vino con el que aprendí, el vino, pues es de la estuvo en España. Y no nomás eso, ahora todas las bodegas y todas las visitas que he estado, aunque me ha tocado estar en viñedos en Italia y en Francia, hablando de la parte del viejo mundo, en Alemania, realmente España me ha apasionado porque tiene unos vinos blancos de excelente calidad y unos tintos también. Pero lo que iba como cuestión cultural es, fíjate, estudiando el diplomado de sommelier en los primeros cursos, el primer diplomado, pero las primeras clases, las tareas fueron durante 2 meses, era entre clase y clase conseguir, o más bien probar y catar 4 vinos que costaran arriba de 1 euro y abajo de 3. Sí, y sobre eso encontrar joyas. Y llegamos a encontrar alguna que otra joya. Sí. Y dices, qué interesante que en vinos de 60 pesos, ahora ya con la conversión, hablando de pesos, encontremos vinos que realmente ahorita, si te los venden en 300 en México, dices, wow, que eso es lo que pasa, que ese es el problema grande. Sí. Hay vinos que, fíjate, para cocinar en España con un vino de gran calidad, te encuentras vinos de 1 euro, de 13.5 grados de alcohol, de una calidad bastante buena, y dices, bueno, pues no te duele, literalmente no te duele el codo, o no lo dudas en gastarle 60 pesos en tu salsa, ¿no? Oye, si vamos a comer un super corte y vamos a hacerle alguna salsa, reducción de vino, pues ojalá y sea un buen vino, porque eso va a ser al final de cuentas lo que va a marcar el sabor de tanto del salseo como de la carne. Y qué mejor si acompañamos con un buen vino o con ese mismo vino, que es a lo que nos referimos. Pero yo les puedo asegurar que ahora que estaba allá, probé vinos de abajo de 15 euros, que hablamos de abajo de 300 pesos, que de verdad eran excelsos, de decir, wow, esto tiene una calificación de 10 y estrellita, cuando aquí esos vinos no me hubieran costado menos de 600 pesos. Y los ves por las características, porque ya ves que, o solamente los únicos vinos que le llegarían a esos son los de los mexicanos, porque ya no hablo ni los extranjeros, algunos mexicanos que estén en 500 pesos o de abajo de eso, de las grandes casas, o realmente Casa Madero, LH Eto, Santo Tomás, Monte Chanic, y bueno, y todas estas marcas que les estoy dando, más que como gol, es como una orientación Sí. para poderle decir a la gente, oye, hay cosas buenas, pero sí nos cuesta mucho más que en Europa, por eso el consumo también es más bajo, aunque hemos ido aumentando, estamos, dicen que ya llegamos a los 600, yo creo que todavía es mucho, 100 mililitros en los últimos 2 años que he estado escuchando las cifras, se me hace mucho por cabeza, pero bueno, hay mucha variedad y muchas oportunidades de vinos. Sí, pero fíjate que hablando de eso, Ale, yo creo que a nosotros lo que nos sucedió fue que cuando llegaron los españoles aquí, vinieron a plantar las vides, ¿no? Y eran realmente fabulosas, ¿no? Trajeron muy buenas, lo pusieron, pero Hernán Cortés dijo, hay que ponerlo, y les decía, tú como hacendado, por decir, si pones tanto, te doy tanto, para que hubiera el vino. Pero comienza a protestar España, ¿no? Y dice España, oye, ¿por qué están tomando un vino mexicano? Y entonces ya nos cortaron la producción del vino español. Y no nomás eso. El problema grande fue que probaron el vino que se estaba haciendo en México. Exactamente. Y era de mucho mayor calidad que el que se tomaba. Claro, entonces nos cortan y entonces nos prohíben en esa época a que se cosechara o que el vino, que hubiera un buen vino aquí para traernos el vino español. Y entonces yo creo que eso fue la pauta, lo que hizo que el mexicano dejara de tomar vino en todas las clases sociales, no nomás en la más alta, sino en la clase media, precisamente porque el vino subió mucho de valor. Yo creo que fue eso. Definitivamente. Nos vamos a ir a nuestro segundo corte. Les recuerdo que los teléfonos en cabina 31 22 4200, 31 22 4266, nuestro Twitter @Zona 3 Noticias y nuestro WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Vayan ahora sí que acercando un papel y una pluma porque viene la zona de recetas. Marujita aquí nos trae una receta y si Cristian y yo a veces nos echamos un palomazo con salsas, y si Cristian trae ya también su receta, pues esperaremos darles 2 o 3 recetas con vino. Bueno, regresamos, esto es Zona Gourmet. Mira lo que ves.
Zona 3 Online. Actualízate y comunícate en zona3.mx. Ponemos al mundo en su mesa. Escúchenos y véanos en www.zona3.mx. Continuamos en Zona Gourmet. Las salsas elaboradas con vino son muy livianas y el sabor dependerá del momento en que incorporemos el vino. Nunca hay que cocinar con un vino de mala calidad, ya que a medida de que el alcohol se evapora, el sabor se intensifica y solo se logrará darle un sabor desagradable a la comida. Zona de recetas. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet. Y bueno, les recuerdo que ahora en Zona de Recetas, Marujita, primero dejamos a las mujeres. ¡Qué amable! Y a las mujeres y a las abuelitas, todavía más rico todavía. La abuelita de todo Guadalajara. Gracias. Pues mira, fíjate que a mí me gusta mucho cocinar con vino blanco. El vino tinto me gusta cocinar, pero como tú decías, un tipo de carnes, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me encanta lo que vienen siendo las pastas, que yo creo que las pastas son las que más se prestan, las que más casan, las que más se unen con los vinos, con el vino blanco. Sobre todo les voy a dar una receta muy sencilla. Mira, necesitamos un paquete de espagueti normal, del que tenemos, de 250 gramos más o menos. 1,5 kilos de mejillones o 1 kilo de mejillones, según como ustedes lo quieran. Vayan ahí al Mercado del Mar, ahí los consiguen a muy buen precio. Ya no están tan caros los mejillones, ¿no? Están a buen precio, ¿eh? Media taza de aceite de oliva, ajos, le pueden poner 2 ajos, 3 ajos, dependiendo de tu gusto. Y vamos a necesitar chile, porque aquí ya entró la comida mexicanita. Claro. Vamos a ponerle o un chile de árbol, o le vamos a poner chile guajillo, o el chile de tu gusto. Para mí cualquiera de los dos. Un chile de árbol porque lo vamos a freír, no lo vamos a asar, ni lo vamos a poner a remojar, ni nada. Entonces, el chile a tu gusto. Y le vamos a poner 1/4 de taza, o mejor dicho, 1 1/4 de taza de vino blanco. ¿Sí? Aquí, ¿qué vino blanco le ponemos? Fíjate que yo usaría vino blanco mexicano. Vino blanco mexicano, ya hay de las empresas que ya les dije, hay vinos de abajo de 100 pesos. Muy bien, perfectísimo. Y perejil picado, sal y pimienta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se pone que se cueza el espagueti, que sea un espagueti al dente, y mientras tanto en una sartén grande ponemos nosotros el aceite de oliva, le ponemos el ajo picado, que se vaya friendo el ajo, y luego le vamos a ir agregando el chile picado, que te decía que tenía que estar seco, picado finamente. Lo vamos a dejar que se dore ahí un buen rato el chile junto con el aceite y los ajos, y le vamos a agregar los mejillones. Le dejamos los mejillones, le damos una fritita a los mejillones. Cuando ya que vemos que se frieron los mejillones, le agregamos el vino, lo tapamos y lo dejamos a que el vino cocine los mejillones cuando se abran las conchas. Para eso, los mejillones tienen que estar muy bien lavados, sí, bien lavados, se me había pasado. El mejillón muy bien lavado. Cuando la concha abra ya, el mejillón ya esté listo, inclusive hay unos que ya vienen sin la concha, sin la mitad, ya nomás vienen a la mitad. Entonces, lo que vamos a hacer es sazonarlo al gusto, ya lo sazonamos, y lo vamos a mezclar suavemente con el espagueti que tenemos recién hecho. Se me hace una receta muy sencilla, muy fácil y muy rica. Fíjate, ahorita hablando, aparte de vino mexicano, yo le pondría, para esta receta que ya diste, pondría un vino chardonnay. Completamente. Que nos dé la frutalidad que tiene, para que con el chile haga ¿verdad que sí? Un buen ensamble, y realmente los mejillones queda fabuloso. Es una receta muy sencilla. Muy sencilla, muy práctica y muy fácil para una ama de casa, o para todos aquellos que nos escuchan, Ale, que están empezando a entrarle a la cocina, porque hay muchos, Sí. Nos hablan y dicen, oye, es que estoy escuchando a Ale y me gusta y estoy empezando ahí a darle a la cocinada. Bueno, pues para todos ellos, para los que están empezando esta receta. Fíjate que aparte de estar buenísima, voy a darles otra receta. Son de mis recetas, ahora sí que del buró, que no las paso fácilmente, pero realmente me gusta compartir con el auditorio. Y esto puede ser con dos cosas. O a mí en lo personal, la receta que hago, ahora sí que de lujo con vino, es la paletilla de cordero. Ya. Pero hay muchas personas que el cordero no les gusta. Sí. Y lo podemos cambiar, el mismo proceso,
va a ser con una paletilla de cordero que pesa aproximadamente 1 kilo 200, o con 2 chamorros. O sea, si quieres una Qué u rico. otra, Está o muy bien. podemos variarlo. ¿Sí? Hay 2 técnicas para hacerlo. A mí en lo personal me gusta no usar harina para engrosar la salsa, pero puede ser. Les voy a dar mi forma de hacerlo, y ya las variantes se las puedo ir dando también al momento. Ponemos en un sartén bien caliente, de preferencia que no tenga mango de plástico, porque lo vamos a meter al horno, o si no, en algún cuenco que ya sepamos, en algún recipiente que nos sirva para meter al horno. Pero primero vamos a sellar en la lumbre. ¿Sí? A mí me gusta, para esta paletilla vamos a usar 4 dientes de ajo. No le tengan miedo, porque el ajo al momento de caramelizar va a soltar sus sabores. Vamos a utilizar sal de grano, vamos a utilizar romero, tomillo, laurel, ¿sí? Y vamos a poner hasta en el molcajete, los vamos a triturar junto con la sal, y luego lo vamos a restregar en nuestra carne. ¿Sí? Con aceite de oliva lo vamos a sofreír, y después una vez que ya está bien sofrito, lo vamos a meter al horno con una brasa. ¿Qué es la brasa? Vamos a poner una cebolla. Bueno, para esta, si es una sola paletilla, media cebolla. Vamos a utilizar una zanahoria y medio poro. Y si quieren también 1 o 2 ramitas de apio. Y las vamos a poner a que se quemen todavía los primeros. Lo vamos a tapar, pero cuando lo metamos al horno, 220 grados centígrados, lo vamos a dejar así media hora sin ponerle absolutamente nada. ¿Sí? Después lo vamos a retirar y va a estar pegado en el cuenco, va a estar pegada la zanahoria. No tengan miedo porque no se quemó. Ahí es cuando vamos a agregarle media botella de vino. A mí me gustaría ponerla hasta toda, pero media botella de vino, y la otra la servimos en una copa, y para nuestro acompañante nos salen 4 copas y media. Entonces 2 copas y media van a esa paletilla de cordero. Igual, de preferencia, vinos mexicanos. Hay una mezcla de Merlot con Cabernet Sauvignon de una de las empresas que cuesta menos de 70 pesos. Sí. Hay otra de las empresas, tiene 2 vinos abajo, o 3 abajo de 100 pesos, que son vinos todavía que aparte pasaron por barrica. Sí, entonces cualquiera de estos vinos mexicanos vamos a utilizar, y lo vamos a poner en el cuenco para desglasar, y lo vamos a volver a tapar otra media hora. ¿Sí? Cuando pase esto, vamos a hacer otra acción. Vamos a sacar esa paletilla y la vamos a poner en una charola sola a que siga dorando un poco. ¿Qué va a pasar? Después de hora y media, esta paletilla de cordero se va a separar del hueso. Y va a quedar súper, sí, va a quedar súper suavecita y súper humectada. Acuérdense por qué estamos haciendo la paletilla, o por qué sería el chamorro. Todo lo que va pegado al hueso nunca sí, y aparte nunca se va a secar. No, claro. No corremos el riesgo. Sabemos que la parte de arriba va a ser costra, pero lo que va pegado al hueso va a ir bastante húmedo. Y más que si pasó con el vino, pues todavía se hidrató el hueso, entonces va a estar bastante bien. Y por el otro lado, ya vamos a retirar toda esa brasa y la vamos a guisar. Vamos a poner en un sartén la misma cantidad de mantequilla y de harina, que eso es un rux, y lo vamos a quemar. Para esta cantidad utilizaríamos 1 cucharada de mantequilla y 1 de harina, nada más. Y lo vamos a quemar. ¿Y qué es quemar? Para cuando vamos a hacer una salsa bechamel o una salsa blanca, nada más lo cocemos poquito la harina sin que se nos llegue a poner un color café. Esta la vamos a necesitar para esta receta, que quede la mantequilla y la harina un color café, ¿sí? Un color doradito. Y ahí le vamos a agregar, previamente vamos a licuar el vino, la zanahoria, la cebolla. Eso lo vamos a licuar junto con el vino, y después lo vamos a pasar por un colador chino. Y eso que nos queda lo vamos a poner junto con el rux, y esa va a ser nuestra salsa. ¡Ay, qué rico! Esa salsa va a ser una salsa de vino tinto, que va a servir para bañar nuestro cordero. Si quieren tener un acompañante o una guarnición que por excelencia va a quedar fabulosa, yo le pondría unas papas cambray en la hora y media de cocción ahí junto, porque esas absorben el 100% de los sabores del cordero. Entonces, por otro lado, retiramos el cordero, podemos desmenuzarlo o ponerlo así en el plato con nuestra salsa de vino tinto y nuestras papitas cambray. Ay, muy bueno. Eso es una de las recetas. ¿Cómo la ves?
Suenan bastante bien las dos. Creo que voy a tener que cocinar llegando. Bueno, creo que voy a continuar con la parte tuya, Alejandro. Se me antoja un corte. Me gustan bastante las preparaciones largas, las preparaciones espesas, los potajes, las salsas pesadas. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Vacío? ¿Un tibón? ¿Un ribeye? No sé. Yo me iría más por algún corte que tenga grasa. Sí. Ok, un ribeye. Entonces, preparamos una marinada con vino tinto, que tal estaría un merlot. Tenemos un merlot, ajo, orégano, tomillo, laurel. Todo esto lo ponemos junto con el corte, lo guardamos en una bolsa Ziploc y lo dejamos en el refrigerador toda la noche. Al día siguiente, lo primero que vamos a hacer es retirar el corte y secarlo un poco. ¿Para qué? Para que no nos vaya a quedar fibroso al momento de cocinarlo. Después vamos a preparar una salsa con este marinado. Hay que asar ajos, asamos pimiento rojo, apio, cebolla, un poco de zanahoria tal vez para darle cuerpo después. Después de asado, vamos a freír un poco de tocino en una sartén. Agregamos todo esto que asamos. Vamos a agregar el marinado que ya teníamos de esa carne. Y vamos a dejar que todo se ablande completamente. Cuando ya esté bien aguado todas las verduras, los vamos a licuar. Las vamos a pasar por un colador y vamos a regresar al fuego. Después de esto, no vamos a necesitar hacer un roux. Va a quedar completamente concentrada la salsa. Sí. Va a estar espesa, agradable, no va a estar tan untuosa. Entonces ahora sí ponemos un sartén o una parrilla con carbón, ya decidiremos si es una tarde de domingo. Agregamos el corte con un poquito de sal nada más para que no vaya a pasar. Le damos término y bañamos este corte con la salsa que ya tenemos lista. Delicioso. No, ya volviendo de este último corte, hablaremos qué vino le ponemos para acompañar a cada uno de los platos. Me parece bien. Bueno, nos vamos a ir a nuestro último corte comercial. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266, nuestro Twitter @Zona 3 Noticias. Nos puede mandar un mensaje también a nuestro Facebook, que es Zona Gourmet 91.5 de FM, o un WhatsApp al 3318 80 76 41. Esto es Zona Gourmet. Regresamos. El vino también es muy útil para ablandar carnes duras. En este caso, lo mejor es cortar la carne en trozos y verter sobre estos un poco de vino y dejar reposar durante unas horas. Si quiere darle un mejor sabor, puede añadir aros de cebolla y hierbas finamente picadas. Pregúntale al chef. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet y bueno, ya hablamos del vino en la cocina como ingrediente, ya hablamos cómo acompañarlo, que ahorita vamos a regresar a lo que nos hablaba Cristian en un principio. Ya dimos algunas recetas y bueno, dimos 3 recetas diferentes con las cuales cada uno nos iremos dando un aporte a ver con qué maridamos, y ustedes en casa también vayan pensando a ver si le atinan a lo que nosotros pensamos, y el que nosotros digamos no es que tengamos la razón, realmente parte de lo bonito que tiene la gastronomía, la sommelería, es que nadie tiene la verdad absoluta, porque es algo de apreciación. Literalmente ahorita que estamos con las Olimpiadas y como hay deportes de apreciación, que de repente te sacan cada sorpresa con los resultados, porque ellos apreciaron una cosa diferente a lo que uno ve en la tele. Nos pasa igual con los vinos, las apreciaciones son sumamente diferentes y hay que saber qué raíces trae cada uno y el por qué lo dice, ¿no? Entonces, bueno, el primer plato que teníamos es un espagueti al vino blanco con mejillones, y lleva un elemento importante de ese platillo, es el chile. Sí, que lleva un chile frito, no asado, no hidratado, lleva un chile frito. Eso tiene que ver que el aceite de ese chile le da un sabor totalmente diferente. Y ya no supe, ¿el plato lo coronas con queso o no lo coronas? No, lo que le pones es el perejil. Le puedes poner queso, yo creo que sí se le puede poner queso. Le podríamos poner pues un parmesano, yo creo, para que le dé un sabor más europeo. Pero es una mezcla, es una comida de fusión, ¿no? Claro, ¿y qué vino se te antoja para eso, Marujita? Pues como estábamos hablando, un buen vino blanco también. Aunque te voy a decir una cosa, yo estoy acostumbrada desde muy pequeña a tomar vino tinto. A mí el vino tinto me gusta y lo tomo con casi todo, ¿no?
Entonces para mí es una grata sensación tomarme un vino tinto con espagueti, con lo que sea. Pero realmente, como estábamos hablando, a lo mejor por el chile, porque aquí ya entró el chile, sí que entraría un vino blanco. Sí, fíjate, y vinos blancos igual, repetimos, hay vinos mexicanos de muy buena calidad. Yo no me iría a otro que no fuera mexicano para este plato. Y encontramos de las mismas casas, bueno, le vamos a dar, para que no crean que nosotros estamos clavados con esas casas, lo interesante que tiene es que son vinos de calidad-precio, mejor calidad que el precio. Encontramos unos vinos de excelente calidad a 100 pesos, 120 pesos, y no nomás eso, premiados con medalla de oro. Sí, uno de ellos un Chenin Blanc, que para esta pasta quedaría bastante bien. A mí en lo personal, de los vinos que más me gustan tomar, es el Sauvignon Blanc. Me gustan vinos más con este toque seco, pero herbal. También herbal, pero también una nota cítrica, pero esta cítrica de amargo. No que llega a tener el amargor en lo seco, o sea, una nota de toronja que vienen muy marcadas en los Sauvignon Blanc, ¿no? Y fíjate que nosotros estamos acostumbrados aquí, quizás por donde estamos, que nos vamos a los vinos del norte, los de Baja California, pero en el centro de la República tenemos los vinos de Aguascalientes, ¿no? Claro. Aguascalientes se ha distinguido mucho por tener una buena calidad de vino blanco. Nosotros, yo recuerdo que cuando vivíamos en Ciudad Satélite, nos gustaba mucho ir a Tequisquiapan, y ahí pasas precisamente, en que viene San Juan del Río, toda esa zona que viene siendo también la zona de Querétaro, y luego nos vamos a Aguascalientes, y toda esa zona también tiene una buena producción Zacatecas. De vino. En Zacatecas también, sí. ¿A ti qué vino se te antoja? Pues a mí se me antojaría un Sauvignon Blanc, un Chenin Blanc, solamente por la región que tenemos en el país como Querétaro, Zacatecas o Aguascalientes, sería cuidar la graduación alcohólica por el nivel de picor. Entre más alcohol, puede ser un poquito grosero con el nivel de picor que vaya a tener la pasta. Sí, claro. Un vino fresco, ligero, que esté afrutado, que no tenga mucho alcohol y le queda perfecto. Y luego, bueno, llega este cordero que hicimos también con una salsa de vino tinto y papitas. ¿Con qué lo acompañarían? ¿Qué se les antoja? ¿Con qué están empezando a salivar? A mí que me gustaría. Yo en esto del vino tinto, yo la verdad, a mí me encanta el Syrah, es uno de los vinos que más me gusta. Yo ahí no sé si queda o no queda con la carne. Yo la verdad, ahí sí, para que quieras, no soy como que muy buena catadora, pero a mí me gusta mucho ese vino. Sea vino. Pero a mí me gusta ese vino. Fíjate que si es el vino Syrah Selección Barricas, el que estás hablando es un vinazo. Sí. Un vinazo que le queda perfectamente. Yo lo que hablaría aquí, más que hablar pueden ser uvas, realmente a mí me gustaría para este plato, ya los decía, puede quedar perfectamente un Nebbiolo mexicano. Hablo de Nebbiolos mexicanos, ni siquiera italianos. El mexicano que trae una estructura bastante bien. Hablo de algún Tempranillo o algún Cabernet Sauvignon. Sí, que el Cabernet Sauvignon nos va a aportar estas notas de especias, aparte de la fruta, ¿no? Pero me iría a cualquiera de esos tres y de preferencia que tuviera paso por barrica. Para este cordero, que si lo hacemos con cordero, si lo hacemos con cerdo, con chamorro, lo podría hacer con vino tinto sin paso por barrica. Porque no es una carne tan fuerte de sabor. Entonces nos podríamos ir con vinos más fáciles de tomar, por así decirlo, ¿no? Más ligero. ¿Tú con qué lo? Yo también estoy completamente de acuerdo. Un vino más ligero. Tal vez un Cabernet Sauvignon sin barrica, simple y sencillamente así, ligero, sencillito, y le queda perfectamente bien. Fíjate, nada más, se nos fue el programa. Aquí podríamos estar una hora hablando de maridajes, pero no, ya nos tenemos que despedir. Agradecerte, Cristian, que hayas estado con nosotros. Cristian está ahí en el Colegio Gastronómico. Así es, Alejandro, un gusto estar aquí contigo. Marujita, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y que tengan muy buenas tardes. Esto fue Zona Gourmet y bueno, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.